Saludos, amados hermanos y amigos que nos ven a través de estas plataformas de Facebook y YouTube. La Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Pro, en el Distrito de Los Olivos, Lima, Perú, les da la más cordial bienvenida a nuestro culto de adoración. Preparemos nuestros corazones para poder alabar y adorar a nuestro amado Señor. Hagámoslo a través de las alabanzas y de las oraciones que elevaremos a su santo trono, y también a través de su preciosa palabra, la cual tiene el poder para cambiar nuestros corazones y hacernos parecer cada vez más a nuestro Señor Jesucristo, que es lo que más anhelamos en esta vida. Pero antes, déjenme compartirles un hermoso pasaje de la palabra de Dios que está en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 31. Dice así: Alégrense los cielos y gócese la tierra, y digan en las naciones: Jehová reina. Amados hermanos y amigos, dejemos atrás nuestras batallas ganadas o pruebas difíciles que nos tocó vivir, agarrados de la mano de nuestro Dios, y encomendemos nuestros caminos al Todopoderoso, sabiendo que Él tiene el control de cada una de ellas. Alegrémonos y gocémonos en su presencia y dispongamos nuestros corazones para poder escuchar su voz a través de la lectura de su palabra. Oremos, amados hermanos y amigos, y entreguemos este tiempo al Señor. Dios de la gloria, te damos gracias porque tú eres soberano del universo entero, mi amado Señor. Tú tienes el control de cada circunstancia que hemos vivido y que viviremos, Señor. Gracias, Padre amado, porque no hay nada que sea ajeno a tu santa voluntad. Tú siempre estarás atento a nuestras circunstancias, Dios Todopoderoso, y nos gozamos sabiendo estas verdades, confiando que tú cumplirás tus promesas. Bendito Dios, toma este tiempo, bendícelo, y que sea tu Santo Espíritu hablando a cada oyente, y por tu misericordia sea salvando vidas según tus propósitos eternos en Cristo Jesús. Oramos así, en el nombre y méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Participemos de nuestro culto de adoración. Vamos todos alabando al Señor. Utiliza tus manos. Por ti es mi clamor,
amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Ahora vamos a cantar a la roca de nuestra salvación. Él ha sido nuestro refugio en todo tiempo. Sí, Él es nuestra roca eterna. Roca eterna, verdadero y fiel. Tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel. Mi confianza siempre en ti pondré. Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú. Sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor. Eres fuerza al sentirme débil, mi ayuda en necesidad. Roca eterna, verdadero y fiel. Tú prometes cumplir con tu palabra. Vamos, cántalo. Roca eterna, eres justo y fiel. Mi confianza siempre en ti pondré. Vamos a pedir juntos al Rey. Oh, sí, Señor. Tú eres nuestro refugio en todo tiempo. Aleluya. Vamos a cantar una vez más. Roca eterna, verdadero y fiel. Tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel. Mi confianza siempre en ti pondré. Mi refugio contra la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú. Sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor. Eres fuerza al sentirme débil, mi ayuda en necesidad. Roca eterna, verdadero y fiel. Tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel. Mi confianza siempre en ti pondré. Mi confianza siempre en ti pondré. Mi confianza siempre en ti pondré. Amén. Continuando, hermanos, en este tiempo de oración, vamos a orar por el siguiente motivo, que es tiempo para adorar a nuestro Dios por su fidelidad y gratitud por nuestras familias. Deseo leerles un pasaje en la palabra en el libro de Hebreos capítulo 12, verso 28, que dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia.
a ese Dios que ha sido fiel con nosotros, que nos ha guardado y nos ha protegido, a ese Dios debemos darle toda la alabanza y toda la adoración, porque Él se merece que le adoremos, hermanos. Y hemos visto cómo Él ha guardado nuestra familia, cómo nos ha protegido, y debemos mostrar esa gratitud a nuestro Dios, porque hemos visto su mano poderosa todo este tiempo. Y les invito a que inclinemos nuestros rostros y oremos a nuestro Dios. Amado Dios, Señor, gracias te damos, Padre Santo, Señor, por esta libertad que tenemos al acercarnos a ti, bendito Dios. Y en esta mañana, bendito Dios, oramos, Padre, porque tú has sido fiel todo este tiempo, Señor, y tú mereces toda la alabanza, toda la adoración, bendito Dios, Señor. Tú mereces toda la gloria y todo el honor, bendito Dios. Y gracias te damos, Padre Santo, porque hemos visto tu mano, Señor, tu fidelidad, Señor. Gracias te damos, Señor, por nuestra familia, Señor, porque las has guardado y protegido en este tiempo tan difícil, Señor, que hoy en día estamos pasando, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad, Señor. Gracias, amado Dios, por protegernos, Señor. Te agradecemos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre. Libre para dar mi vida al que me salvó. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado y con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Lo declara la Escritura. Soy nueva criatura, 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 lo declara la Escritura. Soy nueva
nueva criatura, lo declara la Escritura. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Gracias a Dios por este tiempo con la alabanza. Qué bueno es saber que a nuestro Dios le adoramos también a través de la alabanza, y en este tiempo también vamos a adorar a nuestro Dios a través de nuestra oración. Y vamos a pedir por nuestra patria, para que todos los peruanos seamos más responsables con nuestra salud y también obedeciendo a nuestras autoridades. Sí, es nuestra responsabilidad, hermano y amigo, cuidarnos personalmente, cada uno de nosotros, para poder mantener siempre el cuidado dentro de nuestra propia familia. Sabemos que en estos tiempos se están dando muchas noticias en cuanto a una segunda ola. También la economía que está siendo afectada. Pero sabemos de que nosotros debemos ser responsables en cuanto a nuestras actividades y en cuanto a nuestro manejo en nuestra salud física. Que así, hermanos, hay que obedecer, hay que seguir obedeciendo a nuestras autoridades para bien, para bien. Nosotros debemos siempre recordar que la obediencia viene de parte de Dios. Y la palabra de Dios siempre nos hace recordar el mandato de parte de Dios. Y en Tito, capítulo 3, nos dice así: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difame, que no sean pendenciero, sino amable, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Sí? Qué bueno es saber de que la palabra de Dios nos refresca nuestra responsabilidad y nuestra posición como creyentes. Antes, sin Dios, estábamos entre toda aquella multitud que estaba lejos de Dios. Pero ahora, como un pueblo escogido por parte de Dios, tenemos que aprender a dar testimonio que hemos sido salvados por la misericordia de Dios, por esa gracia que Él nos ha regalado, que es la salvación. Y gracias al Espíritu Santo que nos da sabiduría para poder entender y comprender estos mandatos que en la palabra de Dios podemos encontrar, porque viene de parte de Dios. Vamos a orar, iglesia, vamos a orar, hermanos y amigos. Vamos a conversar con nuestro Dios y agradecerle por nuestra patria. Padre, queremos agradecerte en este tiempo. Gracias, mi Dios, porque nos permites adorarte. Gracias, mi Dios, porque nos permites acercarnos ante tu trono. Padre, y en esta mañana queremos, Señor, dedicarte, Señor, y pedirte por nuestro país, para que tú sigas
derramando sobre nosotros de esa gracia, de esa misericordia tuya, Señor, a nuestro país. Gracias por Perú, Señor. Gracias porque tú nos has permitido nacer, crecer y vivir en este lugar, Señor, para honrar tu nombre en primer lugar, para gozar, Señor, de toda tu creación aquí en este territorio, mi Dios. Gracias también porque tú nos permites, Señor, reconocer tu fidelidad, tu cuidado hacia nuestras vidas en todo momento. Padre, sabemos que estamos pasando tiempos difíciles, tiempos en el cual toda la humanidad, Señor, está tomando sus propias decisiones. Está caminando, Señor, por las calles, tomando, Señor, sus propias precauciones. Y enséñanos a nosotros también a mantener y cuidar nuestras precauciones cuando salgamos, Señor, por las calles, cuando estemos, Señor, cerca a otras personas. Enséñanos a amarlos y a respetarlos, Señor. Por amor a ellos debemos de aprender siempre nosotros a mantener el cuidado que nuestras autoridades aquí en este país nos están cada día haciendo recordar que debemos de todavía mantener el cuidado del distanciamiento, Señor. Gracias, mi Dios, por este tiempo. Gracias, Padre, por ser el Señor de nuestras vidas. Gracias, Señor, también porque hasta aquí tú has cuidado de nosotros. Tú nos has protegido, Señor, y síguenos protegiendo con ese amor inmenso que cada día derramas en nosotros. Y te pedimos por aquellas personas, Señor, que en estos momentos están pasando, Señor, dificultades en cuanto a su salud. Ayuda a las autoridades a que ellos puedan tener un plan, Señor, para poder atender a todas esas personas que están necesitando una ayuda urgente en cuanto a su salud, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tu gracia, tu misericordia alcance sus vidas para que ellos puedan conocerte a ti y puedan también acercarse a ti, reconociendo que tú eres el Dios verdadero, reconociendo que tú les vas a poder dar la sabiduría que ellos necesitan para poder gobernar. Pero permite que ellos puedan abrir sus vidas, sus corazones, y tú puedas entrar en sus vidas, en su corazón, para que seas el Señor de sus vidas, Señor. Al llegar tu palabra, al llegar, Señor, esta noticia de salvación, estas buenas nuevas de salvación a sus vidas. Gracias te damos, mi Dios. Dedicamos nuestro país, nuestra familia, nuestra salud para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Sigamos con nuestro tiempo de adoración a través de nuestras alabanzas a nuestro Dios. Nuestro Dios es digno de gloria. Vamos a cantarlo juntos. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Eres el Dios de amor, y ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres, Señor. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor. Ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y
damos con nuestro corazón, le damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra, tú eres Señor. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra, tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra, tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Ahora vamos a declararlo. El Señor es digno, eres santo, eres Rey de toda creación. Cántalo conmigo, hermano. Eres digno, eres santo, eres Rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres Rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres Rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres Rey de toda creación. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra, tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Cántalo. Sobre toda la tierra, tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra, tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Eres digno de gloria. Sí, Señor. Tú eres digno de gloria. Eres digno de gloria. Le damos gracias a Dios por este tiempo y ahora continuemos también adorando a nuestro Dios, diciéndole gracias, Señor, por tu provisión, gracias por tu sustento. Mis hermanos, reconocer con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas y darles al Señor es un símbolo de que nosotros reconocemos que nuestro Dios es un Dios que provee a nuestra vida. De esta manera nosotros contribuimos para la obra del Señor y somos obedientes a Él, es palabra. Recordemos que todo lo que tenemos, mis hermanos, pertenece a nuestro Señor. Y así nos lo dice el libro de Salmos 24, versículo 1. Nos dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así es. Todo lo que hay en este mundo fue creado por el Señor y todo le pertenece a Él. Nuestros trabajos también le pertenecen a Él y todo tipo de ingresos. Por eso que nosotros reconocemos con nuestro diezmo y con nuestras ofrendas que el Señor ha provisto y ha sustentado a nuestra vida. También oremos, mis hermanos, para que el Señor nos mantenga fiel con estos diezmos y ofrendas. Que mantenga fiel a su iglesia del Señor. Oremos. Padre Santo, amado Dios, te damos las gracias por tu provisión, te damos las gracias porque nos has provisto en estos tiempos, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios, Señor, que no desampara, Señor, a sus hijos. Gracias porque en estos tiempos difíciles hemos visto tu mano, Señor, proveedora y misericordiosa para con nosotros, Señor.
Te adoramos a ti, porque tú eres un Dios dueño de todo lo que hay en esta tierra, Señor. Nosotros te pertenecemos, Señor. Queremos honrarte a ti, Señor, dándote, Señor, un porcentaje, Señor, de nuestros ingresos, en señal que tú nos has sostenido, Señor. Y porque a ti te pertenece, Padre Santo. Ayuda a tu iglesia, Señor, ayuda a nosotros a ser más fieles, Señor, con los diezmos y con las ofrendas. Ayúdanos a entender, Padre, que todo lo que tenemos es porque tú deseas. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted desea dejar su diezmo u ofrenda misionera, puede hacerlo de dos formas. Acercándose a las instalaciones de nuestra iglesia, de lunes a sábado, de 4 a 8 de la noche, respetando las condiciones sanitarias establecidas por el gobierno, o depositándolo en los números de cuenta que aparecen en pantalla. Una vez hecho el depósito, envíe una foto del voucher al correo o número de WhatsApp que aparece en pantalla: 913-362-134. Amigos y hermanos, continuamos con nuestras actividades virtuales. Te invitamos y animamos a participar con nosotros. Todos los miércoles los esperamos en nuestra noche de oración virtual, a las 8 de la noche, ahora vía Zoom. Si deseas participar, comunícate con tu coordinador o envíanos un mensaje. Los sábados tenemos nuestras reuniones juveniles, ahora vía Zoom. Te invitamos a participar de nuestras reuniones por redes. Prejuveniles, 5:30. Jóvenes, 7:30 de la noche. Y jóvenes adultos, 8 de la noche. Para más información, comunícate al número que aparece en pantalla. Y también, para los más pequeños de la casa, el Ministerio de Niños Dejando Huellas tiene un programa especial para ellos, todos los domingos a las 4 de la tarde. Continuamos poniendo el amor en acción. Donemos alimentos no perecibles para los hermanos que están pasando por necesidad. Puedes dejarlo en las instalaciones de nuestra iglesia de lunes a sábado de 4 a 8 de la noche. Por favor, toma todas las medidas necesarias al acercarte. Queremos amarte, Señor, como tú nos amas. Queremos serte fiel. Merecedor soy de tu gracia, tu perdón.
Dios les bendiga, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Reciba una vez más un cordial saludo de nuestra iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Pro en el distrito de Los Olivos, Lima, Perú. Gracias a nuestro Dios por rendirle culto de adoración y unirnos como iglesia por medio de estas plataformas virtuales. Hoy comenzamos una nueva serie que lleva por título El edificio puede estar cerrado, pero no la iglesia. Una serie que nos va a hablar acerca de la iglesia del Señor. Es oportuno esta serie, ya que lo que nos está tocando vivir nos debe llevar a reflexionar. ¿Quiénes somos y para qué existimos? Hoy, más que nunca, el valor de la iglesia de Dios es importante para el crecimiento espiritual de nuestras vidas y también para cumplir con nuestra razón de ser. Nuestro llamado estos domingos serán la iglesia. ¿Sabe, hermano, amigo? El sentido de pertenencia se ha ido perdiendo. Ya no nos sentimos parte de una familia. La iglesia es una familia, la familia de Dios. Permíteme esta pregunta. ¿A qué familia pertenece usted? No tener una identidad, no tener una familia nos hace sentir solos. Pregunto, ¿será este un problema solo de los no cristianos? Creo que no. Hoy más que nunca, nuestras iglesias pueden estar llenas de creyentes, pero no de cristianos. Creyentes asistentes, pero no creyentes comprometidos. ¿Por qué decimos esto? Permítame algunas razones. Porque nuestra actitud hacia la iglesia suele estar centrada en nosotros mismos. Sí, venimos a la iglesia por lo que podemos recibir por sus programas o actividades. La pregunta principal es, ¿qué puede hacer la iglesia por mí? Segunda razón, porque hoy nos hemos vuelto más conformistas. Sí, venimos a la iglesia porque eso se espera del cristiano, pero no nos involucramos. Todo lo hacemos en forma mecánica, sin involucrarnos, sin comprometernos. Tercero, porque hoy nos hemos vuelto más críticos. Como no nos involucramos en la iglesia, muy pronto le vamos a encontrar defectos. Y tratamos a la iglesia con la mentalidad de consumidor, buscando lo mejor. Permítame una razón más. Porque tenemos un mal concepto de lo que es la iglesia. Solemos decir, vamos a la iglesia, o venimos de la iglesia, o hemos estado en una reunión con la iglesia. Estamos en la casa de Dios, creyendo que la iglesia es un lugar físico, geográfico, con una estructura de ladrillos y de cemento. Entonces centramos nuestra vida espiritual en ello, alrededor de ese lugar que hemos, entre comillas, santificados. Y hacemos una separación evidente entre lo que es un lugar y el resto de los lugares donde vivimos habitualmente, con la consiguiente dicotomía, es decir, una división entre lo santo y lo pagano. Quizás por ello muchos han dejado de participar de la iglesia, porque no tenemos un claro concepto de lo que significa la iglesia. Y estamos pensando en el lugar donde nos reunimos. Y estamos esperando quizás el tiempo en que se vuelvan a abrir las iglesias para poder participar. ¿De dónde nos viene este concepto de iglesia? Pues de la tradición religiosa, porque en la Biblia no nos enseñan estos conceptos. Por lo tanto, permítanme hablarles esta nueva serie acerca de la iglesia de Dios. Tenemos que conocer a esta gran familia de Dios, ¿sí? Llamada la iglesia. ¿Para qué? Para enamorarnos y para comprometernos. Hoy empezamos nuestro primer tema de nuestra serie, la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Permítame, antes de iniciar esta nueva serie con este tema, vamos a orar para dejarlo en las manos de nuestro Dios. Padre, muchas gracias.
Gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Oramos para que seas tú bendiciendo este tiempo y hablando a nuestro corazón. Que cada uno de nosotros podamos entender acerca de esta nueva serie. El edificio puede estar cerrado, pero no la iglesia. Y entender por ello qué es la iglesia. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué es la iglesia? Permítame. La iglesia es producto del plan de Dios. Es decir, la iglesia nació en el corazón de Dios. Dios, en su soberanía infinita, decidió usar al hombre para la ejecución de sus planes. Antes de la caída del hombre, Dios trazó un plan para él. Cuando Dios estaba creando el universo, decidió hacer al hombre, y nos dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 1, 26 al 27, que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Después de esto, Dios bendijo al hombre y le dio una orden. Versículo 28. Fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra. Fructificaos y multiplicaos. ¿Sí? Es decir, este texto bíblico nos habla claramente que Dios colocó en el hombre su imagen y su semejanza y mandó al hombre que llenase la tierra. Dios quería, al dar estas instrucciones, ver a través del hombre su gloria y su majestad, repartida en todas las naciones, por toda la tierra, por toda la humanidad. Pero, lamentablemente, el hombre permitió que el pecado entrara en la raza humana. Y las consecuencias fueron terribles desde aquel mismo instante. Recordemos, el apóstol Pablo nos dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La humanidad entera se alejó de Dios, de su creador. Pero ¿sabe? En ese mismo instante, Dios prometió restaurar esa relación rota en la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, cuando dio la promesa de su venida. Lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Dios en ese momento prometió que el descendiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, refiriéndose al Mesías que nos libraría de la esclavitud de Satanás. El pecado cortó toda relación con Dios, pero en el mismo momento Dios prometió la solución en Cristo Jesús. Y allí comienza el plan redentor de Dios. ¿Cuál es este plan redentor de Dios? Recuperar a los hombres de toda la tierra para Él por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero alguien debía de dar a conocer este plan redentor a la humanidad. Es así que encontramos a Dios formando una nación por medio de Abraham. El llamado de Abraham lo vamos a encontrar en el libro de Génesis capítulo 12. Esta nación habría de ser Israel. Dios eligió a Israel para que fuera un pueblo dedicado a Él y para que fuera ejemplo a las naciones vecinas. De tal manera que pueda dar a conocer su plan redentor a los hombres y pudieran reconciliarse con Dios. Dios le dijo a Abraham así en Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y serán en ti benditas todas las familias de la tierra. Dios formó la nación de Israel con el propósito de dar a conocer su plan redentor. El pueblo de Israel sería el vínculo por el cual Dios habría de manifestar su salvación. Por eso decía el salmista en el Salmo 67, 1 y 2, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga,
para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Israel tenía todo para dar a conocer el plan redentor de Dios. Recibieron la palabra de Dios. Dios le dio a Israel un territorio con una ubicación geográfica privilegiada. Era tierra fértil. Estaba situada en medio de 3 grandes continentes. Era un cruce estratégico del mundo de ese entonces. Aún recibió el amor constante de Dios. Mira lo que dice Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Pero, ¿cuál fue la respuesta del pueblo de Israel ante la misión que Dios le había encomendado? ¿Sabes, amigo, hermano? Simplemente no cumplieron con el llamado que Dios les había hecho. Teniendo todo para ser una nación misionera por excelencia, fallaron en cumplir los planes de Dios. Dios los bendijo, pero ellos se rebelaron contra Él y cayeron en la idolatría. ¿Sabes lo que Dios dijo de su pueblo? Mira Jeremías 3:6. ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Ellos, en vez de acercarse a Dios y de cumplir sus planes, se dedicaron a rendir tributo a dioses falsos. Y eso les hizo olvidar su propósito como nación. Se resistieron a ser testigos ante las naciones. Si las personas a quienes Dios quiere usar no obedecen voluntariamente el mandato de esparcir su gloria a todas las naciones, Dios va a utilizar la disciplina correctiva. Es por ello que Dios los envió al exilio. Sí, para que aprendieran a obedecer. El reino del norte, Israel, fue llevado al exilio en el año 722 a.C. por los asirios, mientras que el reino del sur, Judá, fue enviado al exilio en el año 587 por los babilonios. Pero ¿sabes qué? No aprendieron la lección. ¿Sabes cuál fue lo último que hicieron en rebeldía a Dios? Rechazaron al mismo Mesías, a nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual se habría de ejecutar el plan redentor de Dios. Mira lo que nos dice el libro de Juan, capítulo 1, versículo 11. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Este fue el último acto con el cual Israel fracasó en su cometido para hacer bendición a todas las naciones. Pregunto, ¿se truncaron los planes de Dios de dar a conocer su plan redentor a todas las naciones? La respuesta es no. Ante el fracaso de la nación de Israel, Dios decide formar un pueblo, y ese pueblo se llama la iglesia. El Señor Jesús le dijo a Pedro, leamos Mateo 16, 18. Mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo 16, 18. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia se abrió paso, primeramente entre un grupo de judíos que creyeron en Jesús, que fueron 120 judíos que creyeron en Él y que se convirtieron en la base de su iglesia. Cristo le dijo a ellos en el libro de Lucas capítulo 24 versículo 49. Dice la palabra de Dios así: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Este es algo precioso que nosotros debemos de apreciar para la iglesia. Dios
habría de morar en el corazón de sus hijos ahora por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Dios iba a morar ahí en el corazón de ellos y darle la capacidad para obedecer sus mandamientos y cumplir con los planes de Dios. Estos 120 discípulos obedecieron al Señor Jesús y se quedaron en Jerusalén hasta que llegó el día del Pentecostés, día del nacimiento de la iglesia de nuestro Señor Jesús. Pentecostés era una de las 3 grandes fiestas anuales establecidas por Dios para con su pueblo Israel. Se celebraba 50 días después de la Pascua. Era la fiesta de la cosecha, la fiesta de las primicias. Es en ese día que el Espíritu Santo vino sobre los 120 que estaban reunidos en el aposento alto. Nos dice Hechos capítulo 2, versículo 1 y 2. Cuando llegó el día del Pentecostés, fueron llenos del Espíritu Santo. Todos ellos recibieron el Espíritu Santo en sus corazones. Y allí se inicia la iglesia. Y ahí mismo se da la primera cosecha. Porque 3,000 personas, nos dice la Biblia, creyeron en Jesús. Ese mismo día por el mensaje del apóstol Pedro. Mira lo que dice el libro de Hechos capítulo 2, versículo 38 al 41. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ya no eran 120, sino ahora eran 3,120 creyentes en Cristo, quienes en obediencia al mandato recibido por el Señor Jesús, que todos los conocemos en el libro de Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, id y haced discípulos a todas las naciones. Ellos comenzaron a ganar a su comunidad para Cristo, primero judíos, luego samaritanos. Lo dice el libro de Hechos capítulo 8, versículo 25. En muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Pero luego a Pedro se le da la orden de comenzar a ganar para Cristo a los gentiles en la casa de un centurión romano llamado Cornelio. Lo encontramos en Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y así se ve creciendo la iglesia de nuestro Dios en el libro de los Hechos. Fue así que Dios, en su infinita gracia y misericordia, reunió judíos y gentiles e hizo de ellos un nuevo pueblo. Dice el libro de Efesios. Vamos a leer el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 14 al 16. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando, dice la palabra, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Dios unió judíos y gentiles que comenzaron a creer en Cristo Jesús. Nació la iglesia de Dios allí, que tiene la responsabilidad de dar a conocer el plan redentor de Dios en Cristo Jesús a toda la humanidad. Lo dijo el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 3, versículo 10. Porque la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ahora la iglesia es el instrumento de Dios para cumplir sus planes redentores en la tierra. Es ahora la iglesia. Lo dijo el apóstol Pedro, de esta manera. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia fue el producto del sentir, del pensar y actuar intencionalmente de nuestro Dios. Fue producto de la preocupación de Dios para la salvación del hombre. La iglesia constituye una parte fundamental del plan dirigido por Dios mismo. La iglesia vino a ser el producto de un soplo divino, pues es el Espíritu Santo mismo quien lo inicia, quien lo alienta y quien lo sostiene. Segundo, la iglesia es un conjunto de personas unidas a Cristo. ¿Sabes? La palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia. La palabra eclesia es una palabra compuesta por dos palabras. Que significa fuera de, y la palabra klesia, que es la forma pasiva del verbo kaleo, que significa llamar. Etimológicamente significa alguien que es llamado a salir. En el griego, la palabra eclesia se usaba cuando el heraldo salía y llamaba a los ciudadanos, quienes salían de sus casas, separándose del resto de los habitantes de la ciudad, y luego se reunían en un lugar acordado para discutir los asuntos de la ciudad. Cuando los escritores del Nuevo Testamento utilizan este término para los creyentes en Cristo Jesús, le dan un significado espiritual. Ahora, para llegar a la definición cristiana del término eclesia o iglesia, debemos entender 4 cosas. Primero, Cristo tiene un reino que no es de este mundo. Lo dijo el Señor Jesús en el libro de Juan, capítulo 18, versículo 36. Mi reino no es de este mundo. El reino que Cristo vino a ofrecer no está aquí, está en el cielo. Segundo, Cristo llama a las personas a su reino. El apóstol Pablo dijo en relación a la obra de Cristo, en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Cristo nos llama a cada uno de nosotros a su reino. Tercero, Cristo nos llama a separarnos de este mundo. Como el reino de Cristo no es de este mundo, Él nos llama a separarnos de Él porque no somos del mundo. Mira lo que dice el libro de Juan, capítulo 17, versículo 14. Dice así la palabra de Dios. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y el apóstol Pedro le va a decir de esta manera, en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 40. Sed salvos de esta generación perversa. Y el apóstol Pablo en Corintios nos va a decir de esta manera, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Entendiendo por el mundo a todo el sistema pecaminoso que actúa independientemente de Dios y que es hostil a Cristo. Cuarta razón, Cristo nos llama a reunirnos mientras estemos en camino a su reino. La carta a los Hebreos, hablando de las dificultades de los cristianos, dijo así en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 33. Llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. ¿Sí? Compañeros camino a nuestro destino eterno. Lo dice el apóstol Pablo así, en el capítulo 14 de 1 Corintios, versículo 16. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, hágase todo para edificación. La iglesia se separa de todo para reunirse en un solo lugar. Hay un reino que no es de este mundo. Y Cristo nos llama a separarnos para unirnos a Él. Porque el mundo está en rebeldía contra Dios. Y mientras lleguemos a su reino, debemos reunirnos para crecer y cumplir con su misión. Entonces, pregunto, ¿qué es la iglesia? Es el pueblo
salvado por Cristo y llamado por Él a salir de este mundo para entrar en el reino de Dios, nuestra verdadera patria. La iglesia no es un edificio, sino un grupo de creyentes salvos por Cristo. La iglesia son personas, hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, ancianos, personas de diferentes lugares, familias de trasfondos culturales diferentes, de diferentes estratos sociales y económicos. La iglesia de Dios es totalmente inclusiva, es decir, acepta a todos sin hacer diferencia alguna. El único requisito para entrar es entrar por la puerta, que es Cristo Jesús. Él lo dijo en Juan capítulo 10, versículo 9. Yo soy la puerta. El que por mí entre será salvo. Para ser parte de la familia de Dios, para ser parte del reino de Dios, para ser parte del pueblo de Dios, para ser parte de la iglesia, tenemos que entrar por la puerta que es Cristo Jesús. La iglesia puede ser dos cosas muy importantes: invisible y universal. Invisible y universal son todas las personas que tienen una relación personal con nuestro Señor Jesucristo, desde el Pentecostés hasta que se dé el arrebatamiento de la iglesia, de los que están en el cielo y de los que están en la tierra. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera en 1 Corintios capítulo 12, versículos 13 y 14. ¿Por qué? Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. La iglesia verdadera no es ningún edificio o denominación. La iglesia universal, visible de Dios, la forman todos aquellos que han recibido la salvación a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Segundo, visible o local. El apóstol Pablo, al escribir a los Gálatas, le dijo de esta manera: Pablo, apóstol, y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia. En Gálatas capítulo 1, versículo 1 y 2. Aquí vemos que en la provincia de Galacia habían muchas iglesias, lo que llamamos nosotros iglesias locales, o grupos de creyentes que se reunían en lugares específicos para crecer en el Señor, para buscar el compañerismo. Hoy tenemos iglesias, varias iglesias o varias denominaciones, como los bautistas, las presbiterianas, las pentecostales, las de las asambleas y nosotros de la Alianza Cristiana y Misionera. Pero también las iglesias en diferentes distritos son iglesias locales y visibles. Permítame ahora, la iglesia es un organismo vivo. Sí, la iglesia es un organismo viviente y no una organización. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Lo dice el libro de Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y por ser el cuerpo de Cristo, hay una relación vital entre Cristo y la iglesia, de la misma manera que hay entre la cabeza y el cuerpo humano. No podemos asociarnos con la iglesia como nos asociamos o nos hacemos socios de cualquier organización humana, porque no es un club. Tenemos que ser partícipes de la vida de Cristo antes de ser miembros de su iglesia. El cuerpo humano es uno, pero se compone de millones de células vivientes. Igualmente, el cuerpo de Cristo es uno, aunque se compone de millones de almas renacidas por el arrepentimiento, por haber aceptado a Cristo en su corazón. ¿Sí? Estas personas tienen la misma presencia de Jesucristo en su vida. Por eso no es una organización.
La organización es una estructura sin vida, propia, construida por hombres. Su funcionamiento depende de factores externos. El organismo es un sistema vivo cuyo funcionamiento depende de la actividad espontánea de cada uno de sus miembros. Solo Dios puede crear algo vivo. La esencia de la iglesia y que la mantiene viva en su relación con Cristo. La iglesia esencialmente es un organismo vivo, unido a la cabeza que es Cristo, que está vivo y nos mantiene vivos. Es a través de la iglesia, el cuerpo de Cristo, que Cristo obra en el mundo. Cada miembro tiene que ocupar un lugar y tiene su propio trabajo que hacer bajo la dirección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo nos dice de esta manera en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1. Así, nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Cuarto, la iglesia es el templo de Dios. El apóstol Pablo nos va a decir de esta manera en 1 Corintios capítulo 3 versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Más adelante el apóstol Pablo agregó: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? 1 Corintios 6, 19. La iglesia es el templo de Dios. Cada creyente es el templo de Dios. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. No lo ignores. El templo era un lugar físico donde se ubicaba Dios para que su pueblo lo pudiera encontrar a fin de tener comunión con Él. Aun cuando Dios mora en todas partes, sin embargo, para facilitar su amistad con su pueblo, mandó construir un templo a fin de morar en Él y que su pueblo se pueda acercar a Él. Esa era la función en el Antiguo Testamento del tabernáculo, del templo que construyó Salomón. Pero en el Nuevo Testamento, Dios ya no habita en templo hecho por manos de hombres. Dice el libro de los Hechos de esta manera, Hechos 17, 24. El Dios que hizo el mundo no habita en templo hecho por manos humanas. La iglesia es su morada ahora en la tierra. Nosotros somos el templo del Dios viviente. Cada uno de nosotros es un templo donde habita Dios. Qué precioso es ahora conocer qué es la iglesia. La iglesia estuvo en los planes de Dios. La iglesia son personas, no es un edificio, no es un local. La iglesia es un organismo viviente. Y todo ello gracias a nuestro Señor Jesucristo. La iglesia es la morada, vamos a decirlo así, del Dios Todopoderoso. Somos el templo del Espíritu Santo. Es por eso que el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 19, nos dice de esta manera: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Nosotros, la iglesia, somos una familia, la familia de Dios. La iglesia, templo del Espíritu Santo. La iglesia es una familia, ¿sabes?, en la cual se entra por medio de nuestro Señor Jesucristo. La única forma de ser parte de la familia de Dios, de ser la iglesia de Dios, es reconociendo que somos pecadores. Es reconociendo que hemos pecado y que estamos de espaldas a Dios. Es reconocer que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Es aceptar su obra a favor nuestro y permitirle a Él el perdón de nuestros pecados y dejar que Dios haga el milagro de que envía su Espíritu Santo a morar en nuestros corazones. Si usted nunca le entregó su vida a Jesús, hoy lo puede hacer.
Recuerde que el plan de Dios es reconciliar al hombre con Dios. El plan de la iglesia es comunicarle esta verdad de Dios. Es por eso que nosotros como iglesia le hablamos a usted. Usted necesita del perdón de Dios para ser parte de la familia de Dios. Si usted nunca le ha entregado su vida a Jesús, hoy lo puede hacer. Repita esta oración de fe conmigo. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias porque tú has venido a este mundo a morir en una cruz por mis pecados. Reconozco que soy un pecador y te pido perdón por mis pecados. Señor Jesús, perdóname, límpiame de toda maldad. Te invito a morar en mi corazón. Haz de mí una nueva persona. Permíteme ser ahora parte de tu familia, la familia de Dios, tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios por la oración de fe que usted ha hecho. Si usted le entregó su vida a Jesús, entonces usted ahora es una nueva criatura. Usted es un hijo de Dios. Usted es templo del Espíritu Santo. Llamada iglesia, apropiémonos una vez más de esta verdad de Dios. La iglesia no es un edificio, no es un local. La iglesia somos tú y yo. Que Dios te bendiga. Si le has entregado tu vida a Cristo, o tienes alguna duda, o quieres una consejería pastoral, llámanos al número que aparece en pantalla, 913-362-134, y un pastor te atenderá. Qué hermoso tiempo hemos tenido, amados hermanos y amigos, alabando y adorando a nuestro Señor. Y también damos gracias a Dios por su preciosa palabra, quien nos está desafiando una vez más. Y antes de despedirnos, quiero leerles lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 29, capítulo 11. Dice así: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Amén, hermanos y amigos. Inclinemos nuestros rostros y oremos agradeciéndole a Dios por este tiempo. Padre Santo, qué hermosa es tu palabra y tu presencia en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por permitirnos adorarte y alabarte. Y gracias por tus lindas palabras, Señor. Ayúdanos a crecer y a madurar en nuestra vida espiritual. Queremos ser olor fragante a ti, Señor. Cada palabra que ha sido sembrada hoy en nuestros corazones, lleve fruto en nuestras vidas. Y que sea el Señor el sentir de todos nosotros, seguir buscándote cada vez más. Gracias, mi buen Dios, agradecidos en todo tiempo por tu benevolencia. Oramos así, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Y llevaremos tu gloria, Señor, a cada nación, a cada pueblo. Canta con nosotros, iglesia. ¡Vamos ahí! Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria
Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Vamos a anunciar de su amor y su verdad a cada nación. Sí, Señor. Trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos de su amor y su verdad. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Señor.